buenas tardes. Aquí estamos en el Centro Cultural Valero Lecha, 107.5 Onda Balcei. Bueno, ya os prometí la semana pasada que íbamos a tener pues unos invitados especiales. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido especialmente desde Zaragoza. A lo largo de la entrevista, en poquito tiempo, comprenderéis por qué ellos están aquí y por qué son importantes para Onda Balcei, para Alcoriza y para una servidora. Muy buenas tardes, David, Heidi. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por habernos invitado. Muy buenas tardes, Daniel Villegas. Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? Bueno, llevamos ya un ratito ahí hablando de muchas cosas y yo, les he dicho que iba a ser un poquito más de lo mismo de lo que ya estábamos, de lo que hemos estado hablando. Es una empresa a la que yo le tengo pues muy especial cariño. Es Eurofontanilla. Esto tiene mucha trayectoria porque, es una empresa familiar. Buenas tardes, Esther, qué maleducada soy, de verdad. Que ya me meto yo ahí en el fondo y ya me olvido de todo el mundo. Bueno, pues aquí son las reflexiones que las tenemos compartidas, muy compartidas, y además creo que vais a disfrutar mucho de ello. Pues, como digo, Eurofontanilla es una empresa familiar. Sí, así es, Pilar. Bueno, antes que nada también quiero darle las buenas tardes a Esther, tampoco me voy a olvidar yo, no voy a ser menos. Y sí, la verdad que nosotros ya somos la segunda generación, realmente la llevamos mi hermana y yo, y bueno, tenemos los departamentos compartidos y para nosotros ha sido un placer tomar el relevo que nos ha dejado nuestro padre, que además se jubiló hace 2 años únicamente. Bueno, total, que no hace nada. A ver, una persona que es médico y va y se mete aquí con el tema del agua. Es que, uy, qué raro. Exacto, puede parecer un poco raro, Sí. porque casi el sueño de todos los españoles, digamos, que es ser funcionario, tener un puesto fijo, claro, y ya pues dedicarse a ello de por vida. ¿Qué es lo que ocurre? Mi padre es de una época, mi padre nació en el 49 y es de una época en la que no había médicos de familia, eran médicos de cabecera y lo primero que solían hacer era ir por los pueblos. Y mi padre, la verdad, que siempre se ha caracterizado por ser bastante urbanita y por gustarle mucho lo que es la empresa privada, que ya viene un poquito también de generaciones anteriores. Entonces él sí que empezó en lo que es una empresa de tratamientos de agua, analizando el agua, pero luego le picó ese gusanillo que yo creo que le pica a mucha gente, sobre todo a la hora de montar un negocio. Y por ello, pues decidió de alguna manera invertir, poniendo también un poco, incluso como todo el mundo, ¿no? Empieza un negocio con dificultades, hipotecando su casa, arriesgando sobre todo, y decidió, dedicar un poco su tiempo y el dinero a mejorar la calidad del agua de los aragoneses, que no es que no sea un agua potable, pero mucha gente bebe agua de botella, y allí él vio un nicho de mercado en el cual podía entrar y podía satisfacer esas necesidades. Además se fijó un poquito en el extranjero. Sí que es verdad que a España llegó un poquito más tarde esto, pero por ejemplo en otros países como en Estados Unidos o en Alemania ya la gente llevaba mucho tiempo utilizando filtros de agua. En España un poquito esto llegó con el desarrollismo de los 60, pues al mismo tiempo que los 600 y todo, la gente veía como un poquito más snob el comprarse agua de botella. Entonces, una manera de no tener que comprar el agua de botella, no tener que depender de ir al supermercado y tener un filtro en casa, era precisamente eso, poniéndose un filtro, un descalcificador, poniéndose un aparato de agua, exacto, para mejorar esa calidad y no tener que depender de que alguien os la suministre externamente. Entonces, en lugar de comprar agua de botella, se pone ahí un aparatito, se utiliza para todo, para beber, para cocinar. Y la gente en lugar de comprar agua de botella pues pasó a eso, a comprarse un filtro, y es por lo que vio ahí el nicho de mercado, y más en Aragón, que vivimos en una tierra maravillosa, pero hay que decir que el agua es muy dura, tiene mucha cal, y eso lo sabemos todos los que vivimos aquí. David, ¿estamos hablando de una empresa pionera?
Quizás. Sí, a ver, en los Porque años... no creo que hubiera muchas empresas. Exacto, a finales de los años 70 sí que fue bastante pionera en España. Hay que decir que, a ver, si remontamos un poquito la historia, salíamos de una época un poco difícil. Entonces los españoles bastante teníamos como para poder satisfacer las necesidades primarias. Básicas. Exacto, como para pensar un poquito más en el lujo. Pero bueno, al mismo tiempo que empezó a aumentar el consumo de agua de botella y de otro tipo de electrodomésticos, entonces fue cuando la gente también empezó a tomar conciencia de que la calidad de agua también es muy importante. No hay que olvidar que no en vano somos más de un 70% de agua. Por tanto, y en consecuencia, cuanto mejor sea la calidad de agua que nosotros consumamos, mejor también funcionará nuestro organismo. Y de hecho la gente, bueno, ahora ya es una revolución, ¿no? Todo el mundo se apunta al gimnasio, compra comida ecológica, la salud es una constante. Yo creo que un poco también como contracorriente a todo esto que nos viene de la comida rápida, el estrés, la vida rápida, etcétera. Pero sí que es verdad que en aquel momento ya empezaba. Ya había una clase media asentada en España, ya no había esa diferencia a lo mejor entre los más pobres y los que más dinero tenían, y entonces esa clase media fue la primera que se empezó a poner estos aparatos de agua. Y bueno, hoy en día se pueden encontrar aparatos en todos los sitios para tratar el agua, y yo creo que cualquier persona con cualquier poder adquisitivo pues se puede comprar uno u otro, porque sí que hay de todos los modelos y de todos los precios. Pero aquí tenemos al comercial, a Daniel. A ver, ¿cuántos? Ya llevas ahí un montón de años, porque como digo, es una empresa familiar, pero que tiene un montón de personas. Esto, vamos, a mí me parece un potencial. Luego ya os diré un poquito por qué viene al hilo esto de que yo haya contactado aquí con Eurofontanilla y que Eurofontanilla haya venido aquí a Onda Balcei. Ya os lo cuento. Daniel. Bueno, sí, yo considero que esto es una empresa familiar. Yo creo que soy de la familia, llevo unos cuantos años, incluso... ¿Unos cuantos? Unos cuantos, así como 20, más o menos. Eso es nada. Eso no es nada, hombre. Un momento. La mitad de mi vida, básicamente. Llevo incluso algún año más que David, podemos decir. Y creo que entiendo un poquito de agua también. O sea, casi un poquito más que David. Bueno, no es ni más ni menos. Ya. Nos complementamos los dos podemos hablar de agua. Pero la verdad es que apostar por una historia así, yo, a ver, una persona que viene de extranjera, que viene de fuera, que hace medicina, que luego se mete en esta historia, que funda una empresa de tantos años, una empresa consolidada, puedo decir, porque prácticamente toda la gente que tenéis en la empresa está fija, o sea, tiene un contrato que no es un contrato basura. Sí, no, todo el mundo. A ver, cuando uno se plantea el hacer una empresa que tenga una durabilidad en el tiempo, se necesita una cierta estabilidad. Y evidentemente los trabajadores necesitan tener unas condiciones de estar fijos para no tener que contratar y luego tener que quitarlos, etcétera. Al final, cuando tú buscas un profesional bueno, el profesional bueno tiene que tener dos cosas. Por una parte, conocimientos y por otra, experiencia. Entonces, la experiencia no se adquiere si no se trabaja. Y precisamente cuando una persona va llevando una serie de años, pues va adquiriendo una serie de beneficios extra, digamos, que son los que le aporta el trabajo que ha desarrollado. Entonces, vamos, sería una pena, ¿no? Es como cuando, a mí me recuerda un poquito esto el ejemplo de cuando nos remitimos a los españoles que les pagamos la carrera universitaria y que luego tienen que emigrar al extranjero, todo ese dinero perdido, pues yo creo que sería lo mismo para la empresa. No olvidemos que por muchos conocimientos que se traigan, cada empresa tiene una manera de trabajar. Entonces, cuando una persona viene, se pierde también un poco de tiempo y evidentemente no se obtiene la rentabilidad que cuando una persona ya está experimentada. Toda esa inversión inicial la echaríamos por la borda simplemente si tuviéramos que quitarnos a una persona al cabo del año y luego volver a contratarla. Entonces, para nosotros sí que es importante. Y hago un apunte de lo que ha dicho Daniel. Dice Daniel, yo me siento parte de la familia. Y a mí eso me gusta, es decir, a ver, no tratamos de ser una secta, ni somos todos familia, pero sí que me gusta que la gente se sienta cómoda en su puesto de trabajo. Creo que eso al final, es decir, un trabajador contento es un trabajador que rinde más, un trabajador que da por la empresa porque la siente como algo suyo, y no hay nada más importante que eso.
Hay muchas empresas a lo mejor que tratan de utilizar a los trabajadores para sacar únicamente la rentabilidad, sin tener en cuenta que el hecho de que el trabajador esté contento y esté feliz, pues digamos que es una parte importantísima para que desarrolle bien su labor. De hecho, nosotros, por ejemplo, hace poco que nos cambiamos de lugar, antes en Zaragoza estábamos en la avenida Tenorfleta y ahora estamos en Residencial Paraíso, justo detrás del Corte Inglés, al lado del Gimnasio Metropolitan. Entonces nosotros hicimos una fiesta de inauguración. Muy bonita, por cierto. Muchas gracias. Estás invitada siempre que quieras a volver. Y bueno, la verdad que nosotros le dijimos a todos los trabajadores que por favor que trajeran a sus familias, porque para nosotros también es importante no solamente que ellos se sientan bien, sino que las familias también sepan dónde trabajan sus familiares, cómo son sus compañeros, cómo son las personas que tienen responsabilidad sobre ellos, es decir, que se metan un poco en el mundo para que puedan entender mejor. También eso ayuda a que las familias apoyen más a los trabajadores en su puesto de trabajo, porque ya no se habla de un jefe en abstracto o se habla de voy a la oficina como un lugar imaginario, ¿no?, en el universo, sino que saben dónde trabaja, saben dónde pasa la mayor cantidad de horas del día, y creo que eso es muy importante porque hacemos incluso que las familias se sientan un poco partícipes de la plantilla. Yo le he dejado que comentara todo esto porque Esther, yo imagino que esto le suena familiar. Yo lo he comentado y ahora pues bueno, tengo que decir que uno de los chicos que están ahí trabajando pues es uno de los que yo más quiero en mi vida, que es mi Javi. Y la verdad es que a las personas que se les comento, pues como que les suena a ruso o a, no sé, a una cosa muy extraña, porque no lo pueden comprender. Yo, la verdad es que, a ver, nadie es perfecto, ni nadie es bueno, ni nadie es malo. Puede haber sus problemas porque sus rifirrafes en el contacto diario, pues ahí están, ahí existen. Pero yo creo que una empresa como la vuestra es como un poco atípica, es un poco rara. No es muy normal. A ver, que yo mañana diga, mira, yo me pasa esto porque no me siento a gusto por esto y porque... Y que te digan, ¿lo puedes decir? Sí. Que lo admitimos y no te vamos a echar por eso. Mira, la verdad que dijiste, además, antes has dicho, ¿no?, lo de que era una empresa pionera en los años 70 finales, cuando empezamos con el tema de tratamientos de agua domésticos, y eso es cierto. Y creo que también hemos sido un poco pioneros, porque yo ahora, por ejemplo, digo, quieren sacar una ley por la cual las fiestas que están en martes las pasen a lunes para que también los trabajadores puedan tener puentes, etcétera. Bueno, nosotros esto lo llevamos haciendo 8 años. Es decir, a votación en la empresa se hace cambiar las fiestas locales, evidentemente no se puede cambiar un 1 de mayo, ¿no? Pero sí las fiestas locales, pues las que son en Zaragoza, San Valero, el de la 5 Marzada, y las cambiamos a lunes o viernes, dependiendo de lo que quieran los trabajadores, únicamente también pues para dar una mayor calidad de trabajo. Pero esta parte ya no es únicamente porque seamos altruistas, sino es por puro egoísmo. Es decir, un trabajador, como he dicho antes, un trabajador contento rinde más. Sí. Y está demostrado que es mucho mejor el empezar un martes a trabajar que el tener un lunes trabajo, el martes fiesta y el miércoles trabajo. Otro tema, por ejemplo, cuando Daniel la gente... asiente. Sí. Completamente cierto, sí. No, es que, a ver... Exacto, no, otro tema, por ejemplo, Daniel tiene 2 niños, ¿no?, que además los ha tenido pues a lo largo de la empresa. Para mí el tema de la conciliación familiar es muy importante. Lo que no se puede hacer es que una mujer tenga miedo a decir a su jefe que está embarazada, porque es una cosa normal de la vida. Además ahora, es decir, la Seguridad Social pues te paga una sustituta, hay una serie de beneficios, etcétera, etcétera. Pero aunque no los hubiera, a ver, si es que ya es un poco solidaridad con la sociedad, el hecho de que haya un relevo generacional. Que estamos hablando de que cada vez la gente está haciéndose más mayor, se está envejeciendo, no hay un relevo para poder pagar las pensiones, etcétera. Al final todos tenemos que contribuir nuestra parte. Entonces, el hecho de que esa señora que trabaja allí, o ese hombre, porque también el caso de Daniel, ¿no?, que es todo un padrazo, todo hay que decirlo. Muchas gracias. No, pero en ese caso que puedan conciliarlo y puedan tener una vida equilibrada entre lo que es el trabajo y lo que es la familia social y familiar. Exacto, es que es importantísimo. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, yo me acuerdo, Javi, ¿no?, ahora que has hablado de tu hijo, que por ejemplo... No, yo había dicho uno de los chicos que más quiero en mi vida. No, has dicho casi Javi, no se ha notado. Se te ha escapado lo que has dicho Javi. No. Sí.
Bueno, pues me acuerdo que, por ejemplo, para él eran muy importantes las fiestas de Alcoriza. Pues lógicamente, es decir, pues una semana de vacaciones pues ya se deja, ¿entiendes? Pues porque para él es importante. Entonces, para lo que cada uno es importante, para nosotros también lo es. Pero también porque nosotros también somos personas, nosotros también tenemos familias. Entonces ya simplemente es un ejercicio de empatía, de ponernos en el lugar de la otra persona y de saber cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros. Yo sí que es verdad que soy relevo generacional, pero como ha dicho Dani, él lleva muchos más años que yo. Él lleva 20 años. Yo la verdad que llevo muchos menos porque yo he tenido otro desarrollo profesional. Y de hecho tienes otro. Exacto. Otro. Sí, bueno, eso es otro proyecto ahora que he tenido. Pero he trabajado en otras empresas y he visto, por ejemplo, cosas que me gustaban más y cosas que me gustaban menos. Entonces, claro, nosotros también lo que hemos querido hacer, mi hermana y yo, pues también somos una generación más nueva, más jóvenes, con otro tipo de sensibilidades. Lo que hemos intentado es aquello que no nos ha gustado de otros lugares donde hemos trabajado, pues eliminarlo y potenciar aquello que nos gustaba. Pues el que hubiera un buen ambiente. Yo creo que cuando la gente se le pregunta, es decir, evidentemente, horario y sueldo, pues ganarán por goleada, pero un buen ambiente lo valora muchísima gente. Sí. Incluso mucha gente dice, yo preferiría cobrar un poco menos, pero tener un buen ambiente, porque no hay nada peor en la vida que estar 8 horas diarias, ir al trabajo con miedo, el irse con miedo, o el estar esperando toda la semana a que llegue el fin de semana, porque entonces estamos viviendo 2 días de 7. Entonces, yo creo que esto es un esfuerzo que tenemos que hacer todos y un planteamiento. Cuando una persona no está satisfecha en un trabajo, claro, la situación es complicada, pero lo más importante es buscar, porque al final va a acabar en una depresión y va a acabar peor. O sea, hay que tener valor para intentar buscar otro trabajo, lo que sea. No resignarnos, no dejarnos llevar por la inercia, por la comodidad, por el miedo, etcétera. Y yo creo que eso siempre tenemos que potenciarlo. Entonces nosotros lo que intentamos es que la gente esté contenta. Y cuando, por ejemplo, pues lo que tú dices, hay rifirrafes, hombre, ocurren en las mejores familias, lógicamente. Con la pareja, con los hijos, hay roces, pues porque el contacto, como dicen, el cariño al final, ¿no? Sí, al final el roce hace el cariño y también hace el conflicto, digámoslo así. Sí. Al final hay una serie de intercambio de impresiones y no todo el mundo piensa de la misma manera. Pero bueno, es que es lo de menos, es decir, es que tiene que haber también eso, porque si no ya sería la casa de la pradera. En ese sentido también da un poquito de alegría el hecho de que alguna vez haya un intercambio de impresiones y de tal. Es inevitable que haya un conflicto. Lo más importante es que dentro del conflicto se mantenga el respeto y que se mantengan posiciones iguales, es decir, porque al final no hay una persona que está encima de otra, sino que es una persona que ha contratado a cambio de un servicio y allí la relación es totalmente de igualdad. Entonces se hace un intercambio de impresiones y se intenta llegar a acuerdos, llegar a pactos, ¿no? Que está tan de moda ahora, que nos ha costado tantísimo tener un gobierno. Casi un año. Sí, pues yo siempre lo he dicho. Eso es porque no han utilizado las técnicas que utilizamos nosotros en la empresa, porque hubieran llegado a un pacto mucho antes. Pero es que fíjate, de todo, resumiendo todo lo que has dicho, yo, por ejemplo, recuerdo una frase que decía mi hijo, Javi. Y bueno, está hablando del fútbol porque era su pasión, dice, jo, mamá, es que tú te imaginas hacer algo que te guste y encima que te paguen. Bueno, pues ahora un poquito es también eso, porque él lo que quería era hacer esto que está haciendo y claro, no es el fútbol, no es ¿cómo se llama? Jolín, el de Madrid. ¿Cómo se llama? Ronaldo. Sí. Claro. No es el Ronaldo, que fíjate ahí los millones que él hubiera... Bueno, tampoco pues... somos a Real Madrid nosotros, todo hay que decirlo. No, pero hoy... Sí, ya entiendo. Javier es muy... Que al final el dedicarte a lo que te gusta, pues sí, dices, bueno, pues eso, que hagas algo que te gusta y encima que te paguen, es que es la hostia. Sí. Tenía que decir un taco, porque ya tardaba. Bueno, la verdad es que yo creo que es una empresa atípica en muchas cosas, en lo que es el tema del agua, porque, a ver, debe de ser incolora, inodora, insabora, todo lo demás, y ahora resulta que tiene tanta porquería, sí. Y entonces vienen aquí los comerciales y nos dicen... ¿Pero qué bebéis? No te lo decimos, Pilar, lo ves tú misma porque yo tengo... No, y es una cosa curiosa, yo cuando voy a otro sitio y toco el agua, me quedan las manos como más arrugadas.
En cambio, en casa que tengo el descalcificador, oye, te queda la piel suavita. Normal, porque es que ten en cuenta que la cal afecta a tu piel, afecta a tu pelo, afecta a tu lavadora, afecta a tu lavavajillas. Pero a la hora de beber... A la hora de beber también, mujer. Ten en cuenta que lo que ha dicho antes David es cierto. Tu cuerpo es un 70% de agua y depende de lo que tú tomes va a reaccionar de una forma o de otra. No es que te lo digamos nosotros. Lo que decía yo es que la forma de trabajar que tenemos es una demostración en tu propia casa. Oye, a mí bebes me dio... un agua, no, a mí pero me dio claro, un tu asco vecina puede beber otra. Cuando me hicieron la demostración, madre mía, lo que bebemos. A ver, es lo que tiene el agua. Y es potable, por supuesto. Lo que ocurre es que de potable a buena calidad pues hay un trecho bastante grande. Nosotros simplemente tratamos de hacer unas pruebas visuales, porque tú puedes beber un tipo de agua, David puede beber otra o yo puedo beber otra. Y analizamos todas, para que tú veas qué es lo que tienes y qué es lo que podrías tener a través de una depuradora o de una descalcificadora. Y a partir de ahí, oye, la gente pues puede estar convencida, puede comprar, puede no comprar, pero lo importante es que lo han visto y se han dado cuenta realmente de lo que tienen. A partir de ahí ya tú puedes beber bajo tu responsabilidad. Hay mucha gente que está bebiendo agua de la fuente, dice agua no potable. Fantástica y maravillosa. ¿Tú lo has visto, sí, ¿Lo has visto, no? Agua no potable. La fuente de la estación de Andorra, ¿verdad? Muy conocida por aquí. ¿Esto en qué nos puede perjudicar? ¿En piedras? ¿En el riñón? ¿En qué? A ver, a mí no me gustaría asustar. No. Ni vamos a hacerlo. A ver, yo te diría que la gente que bebe el agua de la fuente de la estación, pues, a ver... ¿Se queda la garrafa, a lo mejor de los días? De color blanco. Sí. Claro, eso es la cal. Y ten en cuenta que al paladar... Eso lo he visto yo. Al paladar está muy rica. A mí me han llegado a decir, gente de Andorra, conozco mucha gente de Andorra, que viene gente incluso de Madrid a buscar ese agua, siendo que en Madrid tienen de las mejores aguas de toda España. Yo cuando voy a Madrid a ver a mi padre, no hay forma de meterle el aparato, quiero decir. No hay forma. Él bebe del grifo y a mí me da agua del grifo. Tú vas a la fuente de la estación de Andorra y sí, te sabe muy bien al paladar, pero eso es porque no lleva cloro. Al no llevar cloro, puedes llegar a tener otro tipo de problemas como son las bacterias. Y la cal, por ejemplo, te puedo asegurar que tiene la misma cal la fuente de la estación que el agua del grifo de Andorra, directamente. Y la gente se la bebe. Pero claro, es lo que digo, bajo vuestra responsabilidad. Y es potable, por supuesto. Pero la cal te puede afectar, pues mira, yo he llegado a ver cambiar una caldera a los 7 meses de estar puesta, por culpa de la cal. Puedes tener pues una caldera de calefacción. Una caldera de calefacción, correcto. Los mismos grifos de tu casa. Si no tienes un descalcificador, ¿cómo se ponen? Lavadoras, lavavajillas. Tú que tienes el pelo un poco más largo que nosotros, lo tienes que notar también a la hora de lavarte el pelo. Sí. La piel queda muchísimo más suave. Es diferente completamente, pero claro, si la gente no lo ve, no se da cuenta de cómo tiene el agua y de cómo puede llegar a tenerla con una máquina de las nuestras. Pero es que luego, por otra parte, a lo mejor también toda la cal que se quita tampoco es... No se quita toda, ojo. Hay gente que nos dice, pero es que claro, si me sí. quitas todo, Sí. no, es que todo no se quita. Tú tienes que tomar algo, por supuesto, de tu agua. Pero lo que no podemos hacer es quitarlo todo, si no te estarías bebiendo un agua destilada. Claro. A ver, hay gente que se bebe el agua destilada. Igual que hay gente que se bebe... Pero eso es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad, pero hay gente que lo hace. Al igual que también hay gente que se bebe el alcohol de 98 grados cuando se le acaba el whisky. Bueno, puedes hacer lo que quieras, pero claro, si bebes agua destilada, pues te puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, no es aconsejable. De todas maneras, me gustaría también hacer hincapié en un tema. Ya no es una cuestión únicamente de lo que es la salud, lo de la cal, lo de tener un descalcificador, sino que incluso de ahorro. Y para eso, mira, solo es muy sencillo. Solo tenemos que ir al detergente que tengamos, que utilicemos para lavadora, levantar la tapa y allí normalmente nos está indicando la dosificación de detergente que tenemos que echar según la dureza de agua. Es decir, según la cal que tiene el agua. Y pone, para aguas muy duras, 3 tapones. Para aguas muy blandas, que sería el caso del descalcificador, un tapón. Es decir, que ya con cada lavadora estamos ahorrando un 66% de detergente. Pero esto tampoco nos lo marca la lavadora ni nada. O sea, nosotros tenemos que pensar... No, ponerle el detergente. Tenemos que pensar que tenemos un descalcificador. Exacto. Y entonces tenemos que poner esa dosificación. Exacto. A ver, nosotros normalmente cuando, por ejemplo, asesoramos, es decir, nosotros hacemos visitas sin compromiso y como ha dicho Daniel, lo que hacemos es analizar el agua.
Esto es, a ver, puede parecer una cosa un poco extraña, pero date cuenta que esto es como la sangre. Si tú y yo nos pinchamos ahora, nos sale la sangre roja, pero hasta que no la analizamos no sabemos si uno tiene hierro, colesterol, etcétera. Bien, viendo el tema del agua, nosotros aconsejamos, ni que decir tiene que Alcoholisa tiene bastante cal, ¿vale? El agua. Totalmente potable, ojo, ojo, es totalmente potable. De hecho, mucho mejor que tomen este agua a la de la referida fuente. Porque además tu padre precisamente me dijo que sí, que él conocía de mucha gente, bueno, que incluso era él el que venía personalmente a comprobar. Sí, porque claro, al final era años. una empresa pionera y entonces pues él venía personalmente. Tenemos muchísimos clientes, muchos muy conocidos que tienen negocios aquí, no los vamos a nombrar también por ley de protección de datos y porque tampoco hemos hablado con ellos, pero vamos, la verdad que sí que tenemos tratados pues una gran cantidad de restaurantes, no solo aquí en Alcoholisa, sino en Calanda, en Foz, en Andorra, en todo lo que es la zona. De hecho, por ejemplo, en Alcañiz nos hemos puesto mucho en el Simpli, muchas veces en el Simpli de la carretera, que va mucha gente a comprar también allí, y en el Galerías Primero, que estaba antiguamente por mitad, etcétera. Que ahora no las se llama así, ahora se llama... Ahora han cambiado el nombre. ¿Cómo se llama? Pertenece al grupo Día ahora, me parece. ¿El árbol? No, pero lo cambiaron también, lo cambiaron otra vez. No, sí. El Día, sí, es que lo compró el grupo Día hace poco. Primero fue el árbol y luego fue el Día. Bueno, pues a lo que íbamos, es decir, que aparte de este ahorro, es decir, que con el detergente nosotros cuando vamos y analizamos el agua y asesoramos, sí que damos instrucciones de lo que hay que hacer cuando se tiene un descalcificador. Otro ejemplo, lavavajillas. Vale, lavavajillas le echamos sal. Le echamos sal porque tiene un pequeñito descalcificador dentro. ¿Y por qué siempre te marca que necesitas sal? Porque solo tenemos yo tengo el descalcificador. Porque hay que anular la pestaña, claro. A ver, el descalcificador, el lavavajillas no sabe qué agua le entra. Lo que hace únicamente es que descalcifica. Ahora bien, si hay un descalcificador como el que tú tienes en la llave de corte general del agua, que protege todas las tuberías y todos los electrodomésticos ahí ya conectados, lo que habría que hacer es desconectar, mirando el manual de instrucciones o consultando, la pestaña que pide sal y abrillantador de lavavajillas, porque el abrillantador es por lo mismo. Es decir, tanto la sal como el abrillantador es únicamente por la cal. Y otra cosa más. O sea, que no necesitaría poner tampoco abrillantador. No, cero abrillantador y cero sal. Anda, jodete. Pero más allá, Pilar, más allá. La pastilla de detergente, la compres de marca blanca o de cualquier otro tipo de marcas, no vamos a hacer publicidad aquí, solo de Eurofontanilla, ¿vale? Hay que partirla por la mitad. ¿Por qué? Por lo mismo que tú sabes antes, que hemos dicho... Tócate los huevos. Claro, no, pero por lo mismo que hemos dicho del detergente... Esto no me lo ha dicho a mi Javi, ¿eh? Hoy le voy a dar un tirón de oreja. Pues que lo sepas, es decir... Pero mira, es muy lógico. Igual que hemos dicho que el fabricante de detergentes te dice 3 tapones para el agua dura y un tapón para el agua blanda, por la misma razón, porque disuelve mucho más, porque no tiene que vencer las sales de calcio y magnesio, que es lo que se llama la cal, pues entonces con la mitad de dosis de pastilla de lavavajillas sirve, pero más allá todavía. Todo lo que son productos de limpieza disueltos en agua, la mitad. Cremas hidratantes, la mitad. Champús, la mitad. Y ojo, suavizante 0. Porque la única razón del suavizante no es por el aroma, es por la dureza del agua. De hecho, cuando, por ejemplo, en Latinoamérica no se llaman descalcificadores, se llaman suavizadores, ¿vale? O en inglés o en francés se llaman suavizadores. Entonces, solo echamos suavizante para lo que es la lavadora o para el pelo, por ejemplo, por la dureza del agua. 0 cal, 0 suavizante. Con lo cual ahí tenemos un ahorro del 100%. Más allá, productos antical. ¿Quién no ha comprado alguna vez un Calgonit, un Ducha Fresh para la mampara? 0, porque no hay problemas de cal tampoco. Es decir, si hay otro tipo de restos, será por otro tipo de sustancia, porque un descalcificador solo quita la cal, ¿vale? Pero realmente no es por culpa de la cal. Y luego también lo que es importante es averías. Tú tienes suerte porque tu Javi sabe mucho de agua y es fontanero también y de todo, ¿no? Sabe un poquito de... Además sabe pero de viene un rato y anda... venga... No, pero lo que me refiero es que tú sabes lo que cuesta hoy en día el llamar simplemente a un profesional, que además es que lo vale, es decir, no estoy aquí haciendo ninguna crítica porque lo vale, pero el hecho de que salga, ¿no? Y el hecho de lo que es la salida y la mano de obra que decimos, ¿no? Que, bueno, pues que cuesta un dinero. Bueno, pues muchas de las averías que se producen en electrodomésticos por donde pasa agua caliente, como puede ser la lavadora o puede ser la caldera, lo que ha dicho Dani antes, 7 meses dura una caldera, con lo que vale una caldera, son por culpa de la cal. Bueno, pues con un descalcificador se evitan estas averías por culpa de la cal, puede ser otro tema, en un 100%, ¿vale?
Hoy como nos estamos picando... No nos estamos picando. A ver, tiene mucha razón. Lo que pasa que a mí, aunque parezca que no, también me gusta hablar. Sí. Y hay que decir que aparte de los problemas que ya no vas a tener en la caldera, hay que tener en cuenta que al no tener cal, el agua se calienta mucho antes. Con lo cual, traducido a castellano, te va a consumir mucho menos combustible, o bien gasoil o bien gas. Con lo cual también vas a ahorrar dinero en ese sentido. Te produce ahorros por todas partes. Y, por ejemplo, tú además que creo que también tienes la ósmosis, ¿verdad? El agua de botella también te la estás ahorrando al 100%. Muchas veces estás comprando el agua de botella sin saber qué es lo que estás comprando. Y es lo que hablábamos antes del agua de las fuentes. Me acojoné. A ver, que yo no sé si esto tendrá algún truco. Cuando en un agua de botella se hizo la prueba... No hay ningún truco, Pilar. No sé. Ten en cuenta que en el agua de botella no te engañan. O sea, aquí como hay tanta magia... No hay ni magia potaje ni nada. Ten en cuenta que en la botella te pone un análisis químico donde te dicen en todo momento qué es lo que tú estás comprando. Y te sale una cantidad de mierda, Esther, que no te lo puedes imaginar. Es que yo, de verdad... Es que me dijeron, es mejor el agua del grifo. Casi, bueno, pero ¿no? Ver, sí, pero aquí hay que dar una explicación, ¿vale? Vamos a ver. El agua mineral realmente es agua de un manantial, ¿vale? Entonces sí que nosotros hay algo que le echamos, el hombre, como puede ser el cloro o los productos químicos, pero hay una cosa que es la orografía de la tierra. Entonces, si el manantial está en una zona calcárea, ese agua tendrá cal, lo cual no significa que todas las aguas de botella sean las mismas. Ahora bien, no siempre coincide lo que es la marca, ¿vale? O lo que es el precio de la botella con la calidad, porque a veces también es un poco de cuestión de marketing y de publicidad. Sí. Lo que hay que tener en cuenta, que si estamos en una zona calcárea y el agua se extrae de ese manantial, esa agua va a ser con cal. Aparte de esto, hay que decir que hay aguas de botella que son de excelente calidad porque están localizadas en manantiales muy buenos. ¿Qué es lo que pasa? Lo del hecho, por ejemplo, de poner un aparato en la cocina también no es únicamente por cuestión de calidad, que puede serlo en muchos casos de agua de botella. Yo lo que hago es que si la gente tiene dudas, no hace falta que lea la etiqueta, que nos llame. Nosotros iremos y gratuitamente y sin compromiso le analizaremos el agua para que vea la calidad de agua que está tomando. Pero lo más importante es que cuando la gente normalmente compra agua de botella ya es un gasto. Entonces, ¿qué pasa? No la utiliza para cocinar. ¿Y qué ocurre? Hay muchas veces, muchos días, que tomamos más agua a través de los alimentos que de la que bebemos directamente. Pongo un ejemplo. Mucha gente, en plan gracioso, a lo mejor cuando hacíamos la feria de Alcañiz, me acuerdo, que venía y le decíamos, ¿qué agua bebe usted? Y nos decía, sí, yo no bebo agua, yo bebo vino. Bien, está bien. Pero claro, lo que son las lentejas, o lo que es la pasta, o lo que es la sopa, que esta zona es fría, en invierno se cenará mucha sopa, muchos días, es todo agua. Dependiendo de la calidad de agua, sea la calidad de ese alimento, ¿de qué nos sirve ir al supermercado y comprar el mejor trozo de jamón o lo que sea para ponerle al caldo si luego utilizamos un agua que no es buena? Y aquí ojo, porque hay un mito, ¿no?, que dice la gente, bueno, pero como hiervo el agua se va todo. Vamos a ver, hirviendo el agua se van las bacterias, pero ojo, y aquí recurro al método que todo el mundo conocemos para esterilizar los biberones cuando hace muchos años. Era el método Milton, que se llamaba, que decía, el agua se puede dejar hervir 1 minuto. Porque a partir de ese minuto, ¿qué es lo que pasa? Precipitan todas las sales minerales, pero lo que es el líquido, el agua, H2O, el hidrógeno y el oxígeno, se evapora. Con lo cual, en menor cantidad de líquido, vamos a tener mayor concentración proporcional de sales. Y esto es lo que simplemente vemos en las ollas cuando hervimos el agua, todo eso que deja de cal allí. Entonces, hacemos una de las pruebas que hacen los comerciales cuando van a las casas, es precisamente demostrar cómo los alimentos absorben el cloro, cómo la cal precipita y cómo el agua de la cocina es tan importante como el agua de la bebida. La prueba es a políticos, ¿eh? No, al final nos pegaremos. No. A ver, la prueba es bien sencilla. Lo del cerco blanco en la olla se ve cuando, por ejemplo, tú no pones nada, pones un par de huevos a cocer. Hay mucha gente que dice, no, eso es del calcio del huevo. No, la cáscara del huevo... claro, no, que sale el calcio del huevo. No, la cáscara del huevo no es porosa, con lo cual lo que hace es repeler esa cal. Si tú pones una judía verde o pones alubias o pones arroz o pones cualquier otra cosa, ese cerco no se queda, porque lo ha absorbido el alimento. Esa creencia que existe de hace muchísimos años de que hirviendo el agua se va todo, ya no es así, hay que quitárselo de la cabeza. Pues ahora yo sí tengo una duda, ¿eh? Porque es verdad, dices, bueno, se matan todos los microbios en el momento que hierve todo, yo qué sé, haces un alimento cocido, haces el agua, pues no tiene por qué tener ninguna cosa mala.
¿no? Claro, pero a ver, una cosa es las bacterias, que sí que es lo que eliminamos hirviendo el agua, pero otra cosa es lo que hablamos del total de sales disueltas. Es decir, el hecho de que el agua tenga un exceso de cal, un exceso de hierro, un exceso de aluminio. ¿Y Eso lo esto? estamos potenciando. Es que, a ver, nosotros colaboramos con las administraciones. Aquí no estamos criticando el agua del grifo. El agua del grifo es totalmente potable, eso que quede claro. Mucho mejor tomar agua del grifo que agua de una fuente que no esté controlada. Lo importante es que tenga un control. ¿Qué es lo que ocurre? El agua que viene por el grifo es mejorable. Y dirá la gente, bueno, ¿y si es tan importante esto, por qué no lo hacen las administraciones? Muy sencillo. También son importantes los dientes y no nos cubre el dentista la seguridad social. A todo no se puede llegar. De todas maneras, que sepáis que hay sitios de Aragón, como por ejemplo Figueruelas, que está a 40 kilómetros, donde está la Opel en Zaragoza, que tienen un descalcificador para todo el pueblo. ¡Anda! Sí, es decir, hay sitios, o Botorrita, por ejemplo. Botorrita está en la carretera de Fuentetodos, ¿no?, donde nació Goya, está por la salida de la carretera de Teruel, de Zaragoza, y pusieron un descalcificador porque allí el problema era tremendo. Es decir, pongamos que lo normal son 5 o 10 grados de cal. En Zaragoza teníamos, antes de cambiar el agua, 44, ahora tenemos 20, sigue siendo un exceso grande, pero en Botorrita tenían 180 grados. ¿Qué significa esto? Un calentador duraba 6 meses, con lo cual el pueblo allí sí que ha hecho una gran inversión. Pero claro, hacer esto para Zaragoza o para determinadas localidades es inviable económicamente. Entonces, ahí sí que hay que contar un poco pues con la iniciativa de cada uno. Hombre, igual que para uno Zaragoza sí, pero por ejemplo para un pueblo como este o... Bueno, pues habría que valorar los costes. Lo que pasa que, a ver, por esa regla de 3 también cubrirían los dientes, ¿no?, que es importante. Y al final cada uno pues se tiene que ir a hacer un poquito sus empastes, ponerse a lo mejor implantes a plazos. Bueno, pues lo mismo con el aparato de agua. Sí, dice, me dejo de comer y entonces ya me pongo los dientes. Exacto, pero es decir, son cosas muy importantes, pero bueno, nos ha tocado vivir, como he dicho antes, Aragón es una tierra maravillosa, pero bueno, tiene cosas mejorables como todo el mundo, ¿no?, como todas partes, como tú has dicho, no hay ni todo es bueno ni todo es malo. Y una de esas cosas mejorables es el agua, ¿no? Y yo creo que por allí vi un poquito el nicho de mercado, ¿no?, el atisbo de una oportunidad de negocio. Bueno, y sobre todo una de las cosas más importantes, eso y el aire que respiramos. Eso sí que no se puede controlar, pero el agua también, pues a lo mejor que el sepas, aire también. que sepas que hay muchos países, nosotros no tenemos, no comercializamos esto, pero que sepas que ahora se ha puesto de moda en muchísimos países los purificadores de aire. Mira, solo hay que ir, por ejemplo, al sudeste asiático o por ejemplo a... Uy, madre mía. Bueno, aquí Sí. nos sopla cuando nos No, sopla. aquí nos está sopla, muy bien. Sí, sopla. Aquí no vamos con mascarilla, pero ya sabemos, simplemente hay que ver en la China, televisión que hay mucha gente que va con una mascarilla de aire que no deja de ser un filtro. Es decir, yo creo que el agua y el aire van a ser de las cosas más importantes de cara a un futuro. Sí. Por culpa nuestra, porque estamos contaminando. Todo. Y contando esto, a mí me hace mucha gracia también, porque a veces me encuentro gente, ¿no? A ver, mi madre es de un pueblo muy pequeño del Pirineo. Y claro, la gente recurre siempre a lo mismo. Mi abuelo bebía este agua y no le pasaba nada. Claro. Pongamos un ejemplo y retrocedamos un poco en el tiempo. En la época de mi abuelo, seguramente, había una lavadora en el pueblo. Ajá. ¿Vale? De un pueblo de 7 casas. No había contaminación. No había contaminación. No había se dejaban los campos nada. en barbecho. Ahora utilizamos una agricultura intensiva, es decir, no dejamos los campos en barbecho. Utilizamos fertilizantes naturales. Hay un gran problema, no solamente aquí, en todas partes que además hay agricultura, con los nitratos y nitritos, que esto va de alguna manera al agua. La gente es consciente y mejor que nadie, los agricultores, alguno nos está escuchando, él ha visto cómo han cambiado el tipo de cultivo, el tipo de hacer agricultura de ahora a antes. Bueno, pues todo eso, el abuelo que iba a la acequia del pueblo y bebía agua, estaba bien, pero es que hoy en día no es eso, es que está contaminado. Y habrá gente que diga, bueno, pero yo vivo en Alcoriza, que no hay tanta industria. Vamos a ver, imaginemos una nube que está encima de un polígono industrial en Zaragoza. La nube no permanece estática, el aire la va arrastrando, puede llegar perfectamente al Alcoriza y caer. Y muchas veces ese agua de lluvia, antiguamente que estaban tan de moda los aljibes y todo esto, ese agua antes de caer al suelo ya puede estar contaminada. Con lo cual, yo por eso siempre digo, es decir, ante la duda, la más peluda, ¿no?, que dicen. Es decir, ante la duda, tomar agua del grifo, sobre todo. No tomar agua de fuente ni jugar un poco, porque de alguna manera es jugársela. Y además hay mucha gente que después en verano sobre todo, ¿no?, que ponen más cloro. A lo mejor tiene gastroenteritis y a veces lo asocia a la calidad. Exactamente, ¿no? Como dice Daniel, dice...
Pues que te has sentado algo mal, que has comido. Sí. Bueno, que el sepamos... agua, un cambio de agua o un cambio de agua, Exacto, ¿no? que puede ser Sí. muchas veces el agua. Fíjate, Sí. el agua sí es importante, que muchas veces cuando viajamos al extranjero lo primero Sí, que nos sí, recomiendan es sí. no beber agua del grifo, Claro. beber agua embotellada. Claro. Bueno, pues todo esto da un poco de indicios de la importancia que tiene el tema del agua, que no es que lo hayamos sacado nosotros. Entonces yo creo que, bueno, mi padre fue pionero en ver esto, pero vamos, que hoy en día cualquiera lo ve, yo creo. Yo creo que importantísimo, porque yo lo recuerdo de toda la vida. Dice, ay, que tienes una descomposición, que tienes una vomiting, lo que sea, has cambiado de agua. Claro, ¿Sabes lo que me he ido a dice? la playa o me he ido a la sierra. Muchas veces cuando pasan estas cosas, a lo que menos lo asociamos es al agua, y siempre decimos lo mismo. No, y yo lo he no. llegado a decir: ¿qué es lo que he comido que me ha sentado mal? ¿Habrá sido el pincho de tortilla del bar? No. ¿Será por el huevo? No, es que tu cuerpo no es pincho de tortilla, tu cuerpo es agua. Sí. Y hemos llegado a encontrar en casos y sitios y pueblos pues que ha habido, pues por despistes o por algún tipo de problema o algún fallo mecánico o técnico, no ha habido cloro. Entonces, claro, el primer día no pasa nada, el segundo tampoco, pero cuando el tercero ya empieza a ir la gente a los centros de salud, que si el virus, que si Sí. la pasa, que dicen mucho por aquí. La pasia. La pasia, ¿qué pasa? La ¿Qué pasa? pasia. Que la cogen todos, pero incluso Sí. la gente que compra el agua de botella. ¿Por Sí. qué? Porque todo el mundo cocina con el agua del grifo. Y es lo que estamos diciendo, lo que decíamos antes, el problemilla ese se va a la alimentación y te lo estás comiendo, exactamente igual. Es que es verdad, yo creo que es de los temas más importantes lo del tema del agua. Por eso te digo que yo creo que habéis sido una empresa pionera, porque en Aragón o incluso en España, no sé si habrá muchas más que se dediquen a esto. Nada, si ya no queda nada y menos, ya nos tenemos que ir. Me decían, esto igual se hace largo, digo, pues no sé. Bueno, pues una cosita, si me dejas, decir no, una cosita no, antes. sí. Mira, te explico. Nosotros ahora estamos haciendo una campaña que nos puede ver además la gente en Aragón TV. Te agradecemos muchísimo que nos hayas invitado, porque también estamos haciendo, además, aparecemos en Radio Zaragoza, ¿vale? Y en Onda Cero, que sí que llega a todo Aragón, y en XFM. Entonces, hemos hecho una campaña que queremos hacer también extensiva a Onda Balcei, al 107.5. Que simplemente... que pronto se lo ha aprendido. Que simplemente por dejarse asesorar la gente pueden o llamar por teléfono al 976-461256 o escribir a eurofontanilla.es, repito, 976-461256, o buscarnos por internet Eurofontanilla. Con que busquen Eurofontanilla en Google ya salimos. Pues bueno, la gente que se desea asesorar gratuitamente y sin compromiso, solo por dejarse asesorar, recibirá de regalo un filtro de ducha, que además lleva un LED que, dependiendo de la temperatura, se enciende de un color o de otro. Y esto es una oferta que hacemos únicamente para la gente que nos contacte a través de la radio. Lo único que tiene que decir, si llaman al teléfono, pues dejar un mensaje en el contestador diciendo que nos han escuchado en Onda Balcei, y las condiciones de la promoción aparecen todas en la web, que la pueden consultar allí, y pueden dejar un mensaje, como hemos dicho, en el 976-461256, o bien en el eurofontanilla.es. Nos pueden buscar. O que se pueden personar directamente, si quieren, en Residencial Paraíso número 9, que yo creo que todo el mundo sabe sobradamente dónde está Paraíso. Del Corte Detrás Inglés. del Corte yo Inglés. Yo si no me llevan, yo... Al taxista, lléveme al Corte Inglés, que ahí está Eurofontanilla. Bueno, pero el Corte Inglés es Sagasta, que hay 4 en Zaragoza, No, al que normalmente al primero voy yo. que hubo, Sí, porque sí, luego al el de primero. Independencia es el que era Galerías Preciados, Sí. y los otros son más nuevos, el de Gran Casa y el de Puerto Venecia. David, Daniel, de verdad ha sido un placer. Yo quiero deciros a todos los que nos están oyendo, han venido exclusivamente de Zaragoza para hacer esta entrevista. Bueno, pues no hemos vendido nada. A mí me hacía mucha ilusión que vinieran estas personas, pues porque, como os he dicho, alguien que yo quiero mucho, mi chico, pues está trabajando ahí. Y bueno, pues esto a lo mejor no tiene mucha difusión, pero sí que vamos a hacer una fotico, ¿verdad? Y entonces saldremos en el periódico Balcei, que os prometemos mandaros para que